hizo cambiar? Usted quería ser secretario general, luego lo vi que aspira ahora a ser primer subsecretario. En efecto, Álvaro, este mismo fue el escenario donde lanzamos la candidatura a la Secretaría General de la República del Partido Revolucionario Democrático. Pero en el caminar de marzo a la fecha, pues se dan circunstancias, se dan eventos, y uno trata de hacer alianzas para lograr consenso en cuanto a posturas para la transformación del partido, y en efecto yo quería liderar esa transformación. Pero bueno, a veces toca ceder para alcanzar los logros y poder construir en conjunto con diferentes personas el mismo objetivo. Y en este caso el mismo objetivo es la transformación, la modernización del PRD para poder sacarlo del escenario actual donde está, un poco empantanado, un poco desconectado con su membresía y con la sociedad panameña, y llevarlo a un punto de entendimiento donde vuelva a ser ese partido de reformas sociales, de transformaciones de la República de Panamá, que está en sintonía con la ciudadanía y que sirva como vínculo y motor del desarrollo nacional. Ok, en este momento el poder, la dirección, la línea de mando la tiene el presidente del colectivo, cuando Benicio Robinson, cuando siempre antes de Benicio Robinson la dirección, la línea la llevaba la vocería, el secretario general por estatuto del Partido Revolucionario Democrático. Y recordamos a Ernesto Pérez Valladares, recordamos a Martín Torrijos, recordamos a Juan Carlos Navarro. Eso cambió con Benicio Robinson. Los secretarios generales pasaron a ser figuras decorativas dentro del colectivo. Hoy hay dos figuras importantes que parecieran estar disputándose en primera línea la Secretaría General, Balbina Herrera y Pedro Miguel González. Usted, le pregunto, Balbina Herrera estaba apoyando a Benicio Robinson. Yo le pregunto a usted, ¿en qué línea o en qué grupo está usted? ¿En el grupo de Balbina o en el grupo de Pedro Miguel González? ¿Qué es lo que más le conviene al partido en este momento? La persona que ha dado muestras reales de exigir una transformación del partido es Pedro Miguel González. Y la razón por la cual yo no me postulo a la Secretaría General es porque tengo una conversación con él donde él estaba decidido a correr a la Secretaría General, y si yo lo adversaba íbamos a estar él y yo peleándonos el segundo lugar. Y en política el segundo lugar no da medalla. Y básicamente pues por eso me tocó hacer un pequeño balance y decir que yo lo acompaño en este proceso de transformación y vamos juntos a lograr que el PRD cambie. En el tema de quién lidera el partido, es interesante porque son 10 miembros del Consejo Ejecutivo Nacional y esa junta directiva pues vota por igual. Y cuando tienes el consenso de 6, básicamente pues tienes mayoría, y las decisiones que se toman colegiadas son las que se promueven. Dice mi padre Raúl Montenegro Diviaso que la trinchera no hace al soldado, el soldado hace la trinchera. En el caso de quien lleva el liderazgo del partido es el soldado, y ahí es donde tenemos que hacer una lectura de mejorar el liderazgo, empujar los liderazgos emergentes de los líderes comunitarios, y que eso fortalezca la cadena que nutre eventualmente las estructuras de poder dentro de los colectivos políticos. Aquí hay 5 miembros que para ellos no pasó absolutamente nada el 5 de mayo del año pasado. Se mantienen intactos, no tenían por qué renunciar, y ahí están. Otros 5 decidieron renunciar, y esos son los 5 que se van a elegir el próximo domingo dentro de este colectivo político. ¿Cómo están las cosas en este momento? Porque
de esa elección dependerá quién asuma el liderazgo real dentro del colectivo político, pienso yo. Bueno, es importante el momento ya que hay efervescencia y hay 45 candidatos que están recorriendo el país, están visitando a los directores nacionales hasta en el último rincón del país. Eso le da vida y mística al famoso patrullaje doméstico que tanto hacía el general Omar Torrijos cuando visitaba las comunidades y recogía cuál era el sentir de cada uno de los rincones. Estos 45 candidatos de diferentes perfiles, obviamente nos da una alegría que haya tanto entusiasmo, y eso debe demostrarse en las urnas con un 100% de participación. Son 298 directores nacionales habilitados y 5 miembros del CEN los que votan, son 303 personas. Yo aspiro a que esas 303 personas el domingo vayan a las urnas y podamos tener un resultado democrático que promueva ese intercambio de ideas y esa renovación que el partido está pidiendo a gritos. En efecto, mencionaste que solo 5 personas estamos reemplazando. Eso es un reto y eso fue parte de las consideraciones que tuvimos que hacer, porque no era lo mismo en marzo que habían renunciado los 10, que renunciaron los 10. Yo estaba en una reunión donde dijeron ponemos unos cargos a disposición, pero posteriormente cambió la historia. Entonces tuvimos que reajustar, ya que muchos compañeros quieren participar y muchas personas quieren ser actores en este cambio que debe venir. Posteriormente el reto que nos da esto es las 5 personas que ganemos, es que tenemos que llegar a un consenso con los 5 que están para poder equilibrar las ideas y llevarlos a un punto de encuentro donde podamos desarrollar una agenda real, útil y que el partido se sienta realmente identificado con ella. 300, ¿cuántos directores? Son 300 directores, pero 2 no están habilitados para votar. Pero ningún director es nuevo. Todos vienen... Todos son del proceso que hubo en el 2022. Entonces, los viejos les toca hacer una renovación. Suena paradójico, pero créeme que hablas con ellos y te da fe, porque a pesar de haber sido escogidos en un momento donde el PRD era gobierno, donde había tal vez trabajo, donde había una bonanza, y era otro paradigma. Hoy el mundo cambió, todos sufrieron de alguna manera el 5 de mayo el descalabro electoral. Casi 100 de esos 300 directores participaron directamente en la papeleta, casi 40 de ellos no fueron beneficiados en el voto. Son personas que entienden lo importante del valor de la papeleta y rescatar ese valor, y va mucho más allá de de algún tipo de lealtad por haber recibido algún favor o por alguna ayuda. Creo que el mundo ha cambiado y que los directores están siendo muy críticos a la hora de pensar su voto y decir hacia dónde queremos ir como colectivo político, porque estamos en un momento crítico. No es una elección más o un momento cualquiera o un proceso de champú y maquillaje. Estamos hablando de una cirugía de corazón abierto. ¿Cómo controlar que la chequera, que el maletín no intervenga este domingo en esa elección? Eso no lo puedes controlar, pero yo creo que la experiencia del 5 de mayo a todos nos sirvió. El diputado más votado de la República de Panamá no se gastó $15,000 en su campaña. El que no entendió el mensaje de que la chequera la van a recibir, de que van a agradecerte la ayuda económica, pero el voto no va por la chequera. Eso yo creo que ya quedó cimentado en nuestra historia. Un dato muy curioso en ese sentido es que en 708 mesas el PRD sacó 0 votos para presidente de la República, a pesar de tener 2 personas en esa mesa pagadas $80 diarios, que le diste desayuno, almuerzo y cena, vestidos de PRD. Ni siquiera ellos votaron por la papeleta para presidente. Yo creo que esa respuesta a tu pregunta es clara. Tú puedes hacer lo que quieras con la chequera.
Ha estado usted realizando recorridos, asumo, a nivel nacional justamente para buscar el voto de las personas que están habilitadas para votar. ¿Qué siente que hay en lo interno del PRD? ¿Hay divisiones? ¿Cómo están ellos en este momento, los integrantes Hay del una partido? falta de moral. Es evidente la falta de credibilidad que tenemos como organización política, donde sientes que los dirigentes, y para ponerlo en perspectiva, para ser director nacional significa que unos 10 o 12 delegados votaron por ti. Significa que cada delegado representa más o menos 100 votos. Quiere decir que un director es un tipo que te representa 1000 inscritos en el partido. Creció tanto el partido que se pudo duplicar si éramos 700.000 miembros y lo divides entre 300, son 2.000 y sencillos votos por director. Se está hablando con un dirigente, no es un pelele. Y ese director, siento yo, que ha perdido la fe en el colectivo. Está en un punto de que a veces decimos el PRD está en cuidados intensivos, el PRD hay que recuperarlo, pero yo siento que estamos en el velorio. Que el PRD pasó por un accidente catastrófico y murió. Mucha gente está en el PRD por pereza de no ir a borrarse. Bueno, Así me han dicho a mí me lo han dicho también. Otros dicen, estamos esperando a ver qué pasa el 23 para tomar una decisión. Yo siento que hay una oportunidad, y por eso hablé de una operación de corazón abierto. Yo creo que hay una oportunidad, pero tiene que haber un compromiso de cambio total, realmente de cambios profundos, para devolverle la credibilidad y volver a que esa membresía resurja y se emocione y vuelva a las raíces de esos líderes comunitarios que hablaba yo, donde se tomaban en cuenta, donde eran importantes, donde eran el vínculo de la sociedad con el gobierno, donde eran actores en los clubes de padres de familia, en los comités de acueducto o en los comités de salud, donde se involucraban. Hoy en día eso se ha perdido y esa mística hay que recuperarla. ¿Qué va a pasar inmediatamente termine la elección? ¿Toma posesión inmediatamente la nueva...? Inmediatamente, porque los puestos están vacantes. Ajá. Entonces hay que llenarlos inmediatamente. Ahora hay un proceso después de la elección, que son los procesos de tiempos de impugnación, y se cumple con los tiempos del Tribunal Electoral para poder hacer la proclamación formal en firme de los 5 personas que ganemos el directorio. ¿Y cuándo debe reunirse ese CEN nuevo? Yo creo que independientemente de los tiempos del Tribunal Electoral, esa reunión se debe dar enseguida. ¿Hay decisiones que tomar? Hay decisiones inmediatas. Yo escucho a los directores que ellos van a llevar una propuesta el domingo 23 al directorio para ellos autoconvocarse para enero o febrero para discutir los estatutos. Eso está en los estatutos. O sea que ni siquiera es dependiendo de lo que el CEN se reúna y diga. El que no se monta en la bicicleta o la moto del cambio y la dinámica se puede quedar atrás, porque el directorio tiene competencia propia. Y este ejercicio que los ha llevado a conversar entre ellos, a discutir las propuestas, los está llevando a tomar decisiones importantes, ya que todo el mundo siente que tenemos que trabajar el partido para resucitarlo y poder llevarlo a ese sitial que debería estar. 2 preguntas. Caras visibles para candidatos presidenciales. Mucha gente en reuniones de tragos, de conversaciones, ya están hablando, oye, ¿quiénes van a ser los candidatos para el 2029? Y cuando empiezan a hablar, no hay una figura, una cara visible en este momento en el PRD que esté siendo percibida por la población panameña como un candidato sólido para esas elecciones. No hay. ¿Quién ve usted dentro del partido con esa posibilidad o a quiénes? Y lo otro que me gustaría preguntarle es precisamente qué cambios estatutarios cree usted que debieran hacerse dentro del colectivo político. Bueno, la primera pregunta, y yo te diría que sería muy responsable de mi parte, darte la respuesta de quién es el piloto para conducir un carro que no tiene motor y no tiene llantas.
El trabajo que hay que hacer es construir esa figura. poner a andar el auto, ponerlo a rodar, encenderlo, poner la batería, gasolina, cilindraje bajo y lo pones a la calle. ¿Y se puede construir una figura presidencial en 3 años? Yo creo que el PRD dentro de sus filas tiene múltiples figuras presidenciales. Simplemente que ahora mismo a nadie le interesa manejar ese carro porque en efecto no funciona. Y hay un problema que se desborda en las bases, y es que la preocupación de la dirección es quién va a ser candidato presidencial. Pero el PRD perdió 129 juntas comunales, perdió todos los municipios importantes del país, llámese Colón, San Miguelito, Panamá, Arraiján, Chorrera, Santiago, David. Entonces, la preocupación de la membresía no es quién va a ser candidato presidencial, es cómo vamos a construir o reconstruir el poder político del PRD en la papeleta a nivel nacional para recuperar el liderazgo comunitario. Yo creo que en ese ejercicio irán saliendo los Schumacher, irán saliendo los pilotos que digan, hey, yo puedo manejar este carro. Y lo hilo inmediatamente con tu segunda pregunta sobre cambios importantes. Yo creo que uno de los cambios más importantes que el PRD tiene que hacer es cómo elige a su junta directiva. En un país donde tú votas para presidente de la República directo, resulta que tú en el PRD necesitas un intermediario que se llama delegado para ir a un congreso para escoger a la junta directiva. Tú preguntaste hace un rato cómo controlas la chequera. Bueno, yo simplemente abro y llevo a elección popular por lo menos la mitad de ese CEN y le pongo una restricción, que ninguna persona que quiera ir a ese CEN, llámese presidente, vicepresidente, segundo vicepresidente, secretario general y primer subsecretario, puede ser electo. Nadie puede estar en un cargo público electo, no puede ser presidente de la República, no puede ser diputado, no puede ser alcalde y no puede ser representante. Eso en este momento no existe. Eso no existe. Ahora mismo el CEN tiene 2 diputados actuales, 2 diputados que perdieron y un representante de corregimiento que perdió. Y ahora mismo la dirigencia ha lanzado 2 diputados nuevamente al CEN, y eso trae un conflicto de interés porque el PRD pierde identidad, pierde discurso, pierde agenda, porque adopta la agenda de la bancada legislativa. Pero volviendo a lo que yo cambiaría, tú automáticamente harías una campaña nacional y escogerías a 5 personas en una membresía de 500.000 de personas. Automáticamente ahí salen los pilotos y salen las personas que tienen esa afinidad al electorado, a la membresía, que tienen esa chispa y se recupera algo. ¿Quiénes serían mis otros 5 miembros del CEN? El presidente de la juventud, pero que sea elegido por la membresía, no por delegados de la juventud, sino líderes reales que te metan 30, 40.000 votos en una elección y tú puedes tener un referente importante. Y ahí tendrías un valor emergente de la juventud con un liderazgo real. ¿Quién sería mi 7ª posición? La presidenta del Frente Femenino, pero también electa por las mujeres del partido a nivel nacional. Ojo, vas a tener 7 figuras, una joven, un joven, una mujer y 5 personas que recorrieron el país, ninguno electo, todos dedicados a caminar el país y a políticamente administrar el partido, dándole valor a la papeleta, con una identificación real nacional. Yo estoy seguro que ahí sale un buen piloto. Otros 3, entonces yo le daría un puesto a los diputados, un puesto a los alcaldes y un puesto a los representantes, y le daría la potestad de que lo escoja la bancada. Y esos serían sus representantes ante la junta directiva del partido. Ese cambio que te estoy diciendo es aterrador, porque abre una caja de Pandora a las posibilidades de liderazgo natural. Y eso aterra a los que están aferrados al poder, o a los que tienen una agenda muy personal, que a lo mejor no tienen las características de ese rapport nacional, pero eso es lo que necesita el partido para reconectar con su membresía y posteriormente con la sociedad. Y aquí hay, en el PRD hay limitaciones. Nadie que no tenga 10 años inscrito puede ser candidato
a un cargo de elección, tengo entendido. Eso es lo que supuestamente dice el estatuto, pero hay casos que se han cambiado. Con influencias. Bueno, yo entendía que cuando tú te ibas del partido para realizar funciones que le convenía al partido, llámese, y esto es otro caso, que es Gerardo Solís. Gerardo Solís renunció al PRD para ser magistrado del Tribunal Electoral. Una vez sale del Tribunal Electoral, es reincorporado al PRD y se le hace una excepción para continuidad en sus años de militancia, como que nunca se hubiera ido, porque al partido le conviene tener un magistrado en el Tribunal Electoral, eso se entiende. Hay otros casos como el de Aldo López Tirone. Aldo López Tirone fue una figura revolucionaria en los 80 durante la dictadura y de repente aparecía que no estaba inscrito. Y entonces en ese traspapeleo de la invasión y qué sé yo, se le hizo una excepción, ya que se le había conmutado una renuncia que nadie entendía cómo había sido. Y esos han sido casos excepcionales. En esta elección pues tenemos una gran amiga, que es la alcaldesa de Boquerón, que está corriendo, que tuvo 2 episodios donde se inscribe en el partido y renuncia, y vuelve se inscribe, no por razones laborales, pero ahora se le hizo la consideración y se le unió el tiempo, cumpliendo pues su tiempo de sus 10 años. Entonces, hay un director en particular que renunció al PRD el año pasado y se volvió a inscribir y no está habilitado para votar. Esos son uno de los 2 casos que menciona. No, este es un caso de que a él se le hizo la excepción. Y a la otra persona. Sí. Entonces, a ver, si vamos a hacer excepciones, hacemos excepciones. Y todo el que quiere una excepción, este es el método de pedirla. Claro. Y se hace con transparencia. Y yo estoy, mira, la alcaldesa de Boquerón tiene un liderazgo comunitario excepcional. Es una persona non plus ultra, pero al pan pan y al vino vino. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera ser más coherentes con nuestras acciones. Entonces, y si lo hago por ti, lo hago por el otro. No hay claridad entonces en los aspectos que se consideran para hacer las excepciones. Yo creo que no hay ni una metodología. No existe. Entonces dice una gran amiga mía, Ariely González, que las personas hacen lo que los procesos les permiten. Y es allí donde tenemos que analizar. Si no hay proceso. Los procesos. Y por eso cuando hablo de los cambios metodológicos, hablo de esos procesos, para que sean transparentes, claros y que cualquiera persona pueda aplicarlos. Pero no, en esta situación, en esta coyuntura que vive el país, no debe ser más flexible estos estatutos cuando se vayan a revisar, como por ejemplo que el PRD esté abierto a que una figura que incluso no sea del partido pueda ser candidato presidencial. Bueno, este precedente abre la puerta para ponerle nombre y apellido a Martín Torrijos. Ahora Martín Torrijos viene a este nuevo CEN y dice, es que renuncié por error, y el CEN hace una resolución y le pega el tiempo y tiene el tiempo para ser candidato presidencial del PRD porque así lo interpretamos. O sea, así de peligroso son estos precedentes cuando nosotros aplicamos la subjetividad. A mí me gusta hablar de los temas de tránsito porque la subjetividad la aplicamos los conductores. Prohibido manejar por el hombro. Bueno, pero es que estoy apurado. No, es prohibido. O sea, a mí no me importa si tú estás apurado, porque estás poniendo en riesgo a personas que pueden estar en el hombro haciendo algo, detenidos, y tú vas en una Land Cruiser a 120 kilómetros por hora porque vas para la playa, vas tarde, para el almuerzo. Entonces, ¿te pasaste la luz roja? Bueno, no, lo que pasa es que no venía nadie. Pero es que no puedes pasar la luz roja, tienes que esperar. Entonces, la subjetividad, yo soy ingeniero civil, Álvaro, y la subjetividad no existe, porque tú subjetivamente construyes algo y se cae.
tiene que tener coherencia y tiene que tener sustento y tiene que tener matemática. Y eso es parte de lo que los directores están exigiendo desde cómo se hacen las reservas. Las reservas electorales se hicieron a modo de capricho. Y lo estás oyendo en el Partido Panameñista igual, que Carlos Raúl Piat dice, todo lo que reservamos lo perdimos. Entonces claramente el modelo subjetivo no funciona. Y yo no es que estoy en contra de las reservas, porque a veces se negocia. Pero ¿quiénes tienen que negociar? Tiene que ser una decisión local. Si tú vas a reservar una curul en un circuito, son los del circuito que tienen que decidir eso. Si tú vas a reservar una curul de representante de corregimiento, son los del corregimiento los que tienen que decidir eso. No un grupo de personas a kilómetros de distancia que, porque este es mi amigo, y resulta que terminas haciendo un disparate y haciéndole daño al valor político de la papeleta. Mensaje a la membresía del Partido Revolucionario Democrático, señor Montenegro, en este momento, ¿cuál sería? El mensaje es: exige que tu candidato se comprometa contigo, con lo que tú necesitas a futuro, para crear una mejor sociedad, un mejor país, y que podamos tener alternativas reales electorales dentro del colectivo político. Ok, bueno, ustedes van unidos en la papelera, un grupo, o la cada votación quien no es por nómina, la votación es por puesto. Yo estoy en el gancho al 3, en la primera subsecretaría, vota 3 el 23, y cada papeleta tiene sus aspirantes. No todos son el mismo número de aspirantes, hay uno que hay 12, otro que hay 6, y así varía. Pero debe ser un ejercicio interesante y yo invito a todos los invitados directores a participar. No pierdan esta oportunidad de ser actores de la historia y no espectadores. Bueno, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, señor Montenegro, candidato a la primera subsecretaría del Partido Revolucionario Democrático, el CEN, que se elige este domingo. ¿Dónde va a ser la actividad? La actividad es en el Westin de Playa Bonita. Desde las 7 de la mañana arranca la acreditación y a las 10 de la mañana debe arrancar la votación. Por ahí estuve leyendo que hay una fiesta el día antes de una candidata. Hasta donde sé es bochinche. Ah, bochinche. Los directores se van a hospedar la noche anterior en el Westin de Playa Bonita. Ajá. Estoy seguro que los candidatos estarán ahí amenizando. ¿A qué hora cierra la votación? Debe durar poco porque son 10 mesas, 30 votos por mesa. Creo que la establecido por la Comisión Nacional de Elecciones es de 10 a 12, pero estoy seguro que a las 11 de la mañana votó todo el mundo. Y hay un discurso y todo, habrá discursos y todo, un acto. Dentro de la agenda del directorio extraordinario, que ya está preestablecida, es solo la elección. Pero siempre hay sorpresas. Bueno, gracias, señor Montenegro. Vamos adelante con más de noticias. 180 minutos. Por acá tenemos a Ixi Rovira, precisamente como nuestra siguiente invitada, así que vamos a tener la oportunidad de conversar con ella sobre temas de interés nacional aquí en Noticias 180 minutos. Bien, vaya encendiendo la cámara, por favor, para que tengamos la oportunidad